quiero compartir una palabra muy práctica. El domingo pasado compartíamos sobre la cruz en el contexto de lo que era la Santa Cena y hoy tenemos una palabra que quiero que sea una palabra que la podamos recibir como iglesia y de forma individual, especialmente también como familia, cada una de las familias. Y es un texto bíblico que lo habremos leído, escuchado en muchas ocasiones y se encuentra en Eclesiastés capítulo 10, versículo 10. Y de hecho fue un texto que el Señor nos dio a la iglesia hace unos cuantos años precisamente para desarrollar una serie de cambios, de reajustes y de reenfoques. No sé si se puede poner ahí. Antonio Jesús, por favor, Eclesiastés capítulo 10, versículo 10 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, si se usa un hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo. Por lo tanto, afila la hoja. Ahí está el valor de la sabiduría. Ayuda a tener éxito. La Reina Valera utiliza otro lenguaje un poquito más antiguo que dice, si se embotara el hierro y su filo no fuera amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Esa Reina Valera que tanto nos gusta y que tan poética es y que de alguna manera se graba también en nuestros corazones. Pero esta primera versión ayuda mejor a entender el texto. El miércoles pasado estábamos en una enseñanza con la extensión del seminario y entonces estaba dando como un pasaje, profundizando en un tema que para mí me parece de mucho calado, de mucha importancia y de mucha profundidad. Y lo he compartido en varias ocasiones, en varios lugares, y entonces le decía a los hermanos, ¿os acordáis? Y todo el mundo me miraba así como diciendo, no me acuerdo. Hasta que ya saqué la ilustración, una botellita de agua y todo el mundo dijeron, ah, sí, ahora sí, el poder de la ilustración. Bueno, para que de alguna manera también se quede la enseñanza hoy aquí, voy a usar otra ilustración. Pero la ilustración tiene que ser un poquito más grande que una botellita de agua. No sé si está Daniel por aquí. Eso es. Alcánzame, por favor, la ilustración. Gracias. Aquí está el hacha. Para que salga bien la fotografía de los memes que a continuación va a salir, ya me posiciono y ya os quedéis tranquilos, ¿vale? Esto es el hacha. Se cuenta de un leñador, con mucha voluntariedad, pero joven, que le encomendaron también cortar muchos árboles. Y el primer día empezó con mucha fuerza y cortó como 15 árboles. Al día siguiente el hombre intentó también continuar con esa misma dinámica de cortar, pero no pudo cortar nada más que la mitad. 7 o 8 árboles fueron los que pudieron cortar. Al día siguiente intentó desayunar con fuerza una buena tostada de aguacate y de queso, como la que ponen aquí también en la cafetería. Y entonces fue con fuerza, pero no pudo cortar más que 3 o 4. Y al día siguiente solamente pudo cortar un árbol. Y entonces el dueño ahí de la serrería le preguntó, dice, bueno, ¿has afilado el hacha? Él le dijo, no tengo tiempo para afilar el hacha. Y la cuestión es precisamente el texto bíblico que está manifestando que si no afilamos el hacha, entonces nuestra fuerza llega un momento en el que no solamente es improductiva, sino que nos agota, nos cansa y nos hace perder la posibilidad de seguir siendo fructíferos y útiles para el reino. Este texto de Eclesiastés se desarrolla en un capítulo donde Salomón está continuamente soltando perlas de sabiduría. No tiene un contexto, no está hablando de alguna forma de un contenido, de un párrafo, sino que está soltando cada versículo, son perlas de sabiduría. Y aquí nos dice la realidad que te puede pasar a nivel profesional, a nivel matrimonial, a nivel de padre o madre de familia o incluso también a nivel ministerial, cuando estamos enfocados en el trabajo de servicio al Señor y estamos también haciendo tanto esfuerzo, trabajando tanto, que al final perdemos la perspectiva de lo que realmente significa la importancia del instrumento, la importancia de sacarle filo al hacha y no permitir que la fuerza y el vigor sea lo que sustituya a la necesidad de un trabajo añadido, que aun cuando parezca el trabajo en sí mismo infructuoso, al final da lugar que nuestra vida tenga mayor contenido. ¿Cuál es ese filo?
¿Qué es precisamente lo que estoy buscando? Obviamente lo principal es nuestra comunión con el Señor, nuestra relación con el Señor. Nuestra espiritualidad es lo que determina lo que somos. La relación con el Señor marca también nuestros principios, nuestros valores y nuestras prioridades. Y en este sentido podemos ver que cuando tenemos claro cuáles son las cuestiones, cuáles son los tiempos y qué es lo que Dios quiere, podemos ser útiles en la mano del Señor, pero además también podemos ser de bendición para todas las personas. La característica de un cristiano que no ha afilado su hacha viene a ser dos. Sacamos de este texto precisamente dos aspectos, como que hay vidas cansadas, hay agotamiento, o lo que llaman también ahora el burnout, la cuestión ya del síndrome de estar quemado. Es la cuestión de llegar a un punto en el que no tenemos fuerza para nada. Cualquier cosa nos aplasta. Cualquier planteamiento simplemente nos hunde. Porque llega un punto en que ese agotamiento va sumando, se va incrementando. Y esta es una realidad también que como pastor puedo ver en muchas personas. Que hay situaciones que parece como que hay una crisis concreta que da lugar a una situación de estar quemado o de estar agotado. Pero no es sino la suma de muchas situaciones y de planteamientos de la vida que tiene que ver más que con una crisis puntual, con forma de actuar a lo largo de mucho tiempo, de muchos años, en el que simplemente te olvidaste de afilar el hacha. Y en muchos momentos echamos la culpa a las circunstancias, echamos la culpa a las personas que nos rodean, echamos la culpa a las carencias que podemos tener. Pero la realidad es que somos responsables de nuestro hacha, somos responsables de afilar el hacha y somos responsables de nuestra vida. Que mi vida fracase o que mi vida pueda cumplir el propósito del Señor no depende de nadie ni de nada, sino de ti y del Señor. Y el Señor tiene pensamiento de bien para ti, no tiene pensamiento de mal. Él quiere lo mejor para tu vida. Así que se trata de ti y de mí, que podamos ser útiles para el Señor. Pero ese cansancio extremo que se va incrementando, que se va acumulando, en el que realmente llega un punto en el que ya da igual lo que hagamos, si lo queremos repetir tenemos que aplicar la misma fuerza que el día anterior o que el momento anterior, y esto llega un momento que es imposible. Además también hay una realidad, que la cuestión biológica nos lleva también a agotarnos. Hay un principio biológico que dice que cada vez tenemos menos fuerza física. Y esta cuestión a veces no la queremos asumir, pero hay una realidad. Ayer estaba con mi cuñado que cumplió 63 años y él nos comentaba también esta cuestión, Juan Carlos Espósito, y él decía cómo la realidad es que pasa el tiempo y lo que uno piensa que podía hacer, igual que hizo el día de antes, pues ahora ya no lo puede hacer. Algunos me estáis moviendo así en la cabeza como diciendo, sé lo que está hablando Juan Carlos, ¿no? Yo también lo sé. Y obviamente ante esa cuestión no es ser menos productivos, es la cuestión de poder ser sabios y que esa sabiduría repercuta en lo que nosotros somos para el Señor. Porque Dios nos quiere hacer fructíferos. Fructífero, este es el principio que entendemos de parte del Señor. Y esa cuestión hemos también de asumirla. Dios no nos quiere hacer personas infructuosas. Hay algunos que piensan, la retirada o en un momento determinado yo el aparcarme, el meditar, reflexionar, el afilar el hacha es como que si fuese pérdida de tiempo. Y cuando se desarrolla ese planteamiento, entonces entramos en una dinámica que al final nos lleva al absoluto fracaso. Jesús dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y Él nos hará descansar. Jesús nos hará descansar. Esas vidas cansadas tienen que ver no solamente con acumulación de trabajo, no solamente con circunstancias en momentos determinados que pueden ser complejas, sino también con manera de pensar. Permíteme decir, lo que más agota son maneras de pensar que son equivocadas. Lo que más enfermedad produce no es solamente la circunstancia que hay alrededor o el medio ambiente, sino una manera de pensar que se somatiza y que afecta también al cuerpo y que llega un momento que el cuerpo lo debilitamos. Por lo tanto, hay que cambiar la manera de pensar para que cambiemos nuestra vida, para que cambiemos también el resultado, para que cambiemos la productividad.
porque si no seguiremos haciendo lo mismo y lo seguiremos haciendo de la misma forma, aplicando fuerza y no aplicando sabiduría. Pero también esas personas que están aplicando fuerza continuamente y no sabiduría, no solamente tendrán vidas cansadas, sino que también irán entrando en un progresivo ciclo de frustración. Compartía la ilustración de ese leñador. El primer día 15 árboles, el segundo día 8 árboles, el tercer día un solo árbol. Cuando entramos en este ciclo, empezamos también a pensar, no somos lo suficientemente válidos, no somos lo suficientemente buenos, nos empezamos a comparar con otros, empezamos a ver los árboles que cortan otras personas, empezamos a señalar las virtudes de otros y no las nuestras, y empezamos a entrar en un sentimiento de frustración por los pocos resultados. Uno puede pensar que esto solamente ocurre en lo natural, pero he visto también a lo largo de los años muchos compañeros y compañeras en el ministerio, en todo el país y fuera del país, que por aplicar este criterio de más esfuerzo, de más esfuerzo, de más esfuerzo, llega un momento que simplemente revientan. Como decíamos antiguamente, se nos funden los plomillos. ¿Quién ha escuchado este tipo de expresiones? Algunos no quieren levantar la mano, ¿no? No voy a decir que son los del siglo pasado, no os preocupéis. Cuando nos fundimos los plomillos, es una sobrecarga de trabajo. Es una acumulación de tensión, de intensidad, que se acumula en puntos débiles. Y ahí es donde salta. Y cuando salta, podemos pensar que el problema es el plomillo en sí, pero el problema es la sobrecarga que desarrollamos. Y esa manera de pensar en la que en vez de sentir el fluir de la fuerza del Señor, sentimos la frustración, nos cambia por completo todo. El profeta Ageo lo expresaba de una manera muy clara. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no os quedáis satisfechos. O vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Cuántos han experimentado esa sensación? Que llega el salario y al final del mes ya se ha acabado. A mediados de mes, la sensación como que no dura mucho. Y eso mismo con la cuestión material se aplica a la cuestión también espiritual. Mucho esfuerzo que aparentemente tienen pocos resultados. Y entonces decimos, no, me voy a levantar más temprano, me voy a acostar más tarde, alargamos los días, alargamos las horas, alargamos de alguna manera el tiempo, pero el esfuerzo sigue siendo también acumulativo. Y entonces al final, si no hay un cambio de manera de pensar, genera frustración en nosotros porque pensamos, no soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente válido, no tengo la bendición de Dios, no siento el respaldo del Señor y al final uno se va aparcando y va dando lugar a otro porque piensa que de alguna forma ya su tiempo ha acabado. Pero déjame decirte, Dios tiene propósito para ti, Dios tiene planes para ti, su tiempo no se ha acabado, hay tiempo por delante que va a ser tiempo fructífero. Y el Señor lo que quiere en este tiempo es que podamos entender la importancia de afilar nuestro hacha para que el trabajo sea un trabajo que glorifique al Señor, extienda el reino del Señor y traiga fruto y fruto abundante para su gloria y para su honra. Ahora, un hacha sin filo es una estrategia del enemigo. No sé si recordáis este pasaje que se encuentra en Samuel, en 1 de Samuel, capítulo 13. Y era muy interesante porque en aquel tiempo los herreros, no se fabricaban todavía el hierro, y los herreros estaban en la tierra de los filisteos. De manera que para cualquier persona que quisiera afilar, comprar un hacha, tenía que comprarlo a los filisteos. El que quisiera comprar una espada, tenía que comprárselo a los filisteos. El que quisiera también afilar su hacha o su espada, tenían que ir a los filisteos. Y dice así este pasaje, 1 Samuel 13. No había herreros en la tierra de Israel. Versículo 19. Los filisteos no lo permitían por miedo a que forjaran espada y lanzas para los hebreos. Entonces, cada vez que los israelitas necesitaban afilar su reja de arado
picos, hachas y hoces, tenían que llevarlos a un herrero filisteo. Lo que cobraban era lo siguiente: 8 gramos de plata por afilar una reja de arado o un pico, y 4 gramos por afilar un hacha o hacer la punta de una aguijada para bueyes. Por eso, el día de la batalla, nadie del pueblo de Israel tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. Como no había hierro, algo tan sencillo como afilar el hierro no se desarrollaba en la tierra de Israel. Y entonces ellos tenían que salir del pueblo de Israel e ir a incursionar en la zona enemiga, y entonces a ellos pedirle el favor de que le pudieran afilar su hacha. Y esto es también un símil muy bonito y muy doloroso de muchas personas que, como no reciben su fuerza del Señor, no afilan su hacha en el Señor, van a tierra del enemigo para que ahí en tierra del enemigo te digan qué principios van a gobernar tu vida, para que digan de alguna manera qué criterios van a sostener tu manera de pensar, para que te digan de alguna forma cómo tienes que vivir, cómo tienes que comportarte, y en vez de ir a la palabra, en vez de recibirlo en el campo de la santidad de la iglesia, lo recibes fuera, y entonces tu vida está condicionada, hipotecada a lo que los enemigos quieran sobre tu vida. No tiene agarrados, no tiene atrapados. Nosotros necesitamos entender la importancia de venir a la presencia del Señor para no caer en esa terrible trampa que el enemigo quiere desarrollar. Eso es lo que quiere Satanás. El que quiere que nuestra hacha se afile en otro lugar. Y entonces viene con pensamiento: no, es que en la iglesia, no, es que la palabra es que es anticuada, no, es que de otro siglo, quizá a lo mejor hay principios que se pueden entender mejor con tal o cual comunicador social o de psicología o coach o lo que sea. Y todo esto, yo vuelvo a repetir, lo prediqué hace un tiempo, todo esto puede estar bien, pero mi vida no se puede fundamentar en principios humanos, ha de fundamentarse en la palabra del Señor. Y si no me enfoco en estudiar la palabra del Señor, en vivir la palabra del Señor, estaré yo hipotecado con el enemigo. En algún momento esos principios que pueden parecer buenos manifestarán también su esplendor y me harán apartarme del propósito y de la voluntad del Señor. Por eso hay muchos creyentes que pueden venir a la iglesia, pero su manera de pensar no está ajustada a la palabra, no armoniza con la Biblia, armoniza con los principios de este mundo. Da igual que vengamos, que cantemos, da igual que de alguna manera nos identifiquemos con una iglesia. Tu manera de pensar te dice realmente lo que tú crees. Y si lo que tú crees se fundamenta en lo que el enemigo dice, entonces ya sabes cuál será el resultado final. Otro peligro también, ¿recordáis? Cuando Eliseo lo llevan también junto con los criados y los que estaban viviendo con él. Y entonces dice: mira, vayamos a otro sitio que está más tranquilo, hagamos una casa. Y cogieron una viga cada uno y se fueron, se mudaron. Y entonces en un momento determinado estaban cortando allí árboles también para hacer la casa. Y en ese contexto, Segunda de Reyes, capítulo 6, dice que los profetas, los hijos de los profetas, dijeron a Eliseo: y aquí el lugar en que moramos contigo no es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que venga con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos. Y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba el árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío! Era prestada. Me imagino que cuando estaba así con este hacha, no es que se le caería ahí mismo, sino seguramente le daría con tanta fuerza que se le iría el hacha ¡bum!, para el río, y ahí cayó en algún lugar del río. Y de repente dice: es que ese hacha era prestada, no era mío. ¿Te ha pasado alguna vez que te han prestado una camisa y se te manchó de café? ¿Te ha pasado alguna vez que te han prestado un coche y que le ha pegado un arañazo? ¿Te ha pasado alguna vez que tenías algo prestado y que de alguna manera lo has estropeado? ¿Lo has perdido? No permitas que tu vida espiritual dependa de nadie. No prestes lo que para ti es tu herramienta fundamental
no de trabajo, sino de subsistencia. No permita que tu vida espiritual dependa de venir un domingo a la iglesia o de escuchar una predicación como esta. O no permita que sea una cuestión que sea dependiendo de otros, que otros vengan a orar por ti, que otros te estimulen a buscar del Señor, sino que sea una cuestión personal, que sea una relación íntima, que sea lo que estimule realmente esa comunión con el Señor. Porque cuando conocemos al Señor realmente lo que queremos es estar con Él. ¿Cuántos dicen amén? Cuando conocemos al Señor, lo que queremos es que fluya de nuestro interior una mayor relación con Él. No permitas que tu vida espiritual dependa de otras personas. Tu vida espiritual es el mayor regalo que Dios te ha dado. De ahí depende la salvación. Y el estar o no con el Señor eternamente va a depender que guardemos, que cuidemos esa vida espiritual. Y no permitamos que ocurra como esos profetas que acompañaban a Eliseo, que de repente perdieron ese hacha. ¿Y cómo podemos afilar nuestro hacha? Ya quiero irme a la parte práctica, ya casi concluyendo. Y quiero verlo también desde 4 perspectivas. En primer lugar, no voy a empezar por la perspectiva o la dimensión espiritual, voy a empezar por la dimensión física. Dice 1 Corintios 15:46, que lo primero que viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Otra versión dice, primero es lo natural y después es lo espiritual. Y Pablo estaba haciendo este enfoque en algunos hermanos y hermanas que son tan espirituales que se olvidan su cuerpo. Piensa que son como entes que de alguna forma están vagando en el éter, en el espacio y no tienen forma física. No. Primero es lo natural. ¿Sí o no? Y esto tan sencillo tiene una gran cantidad de derivadas. Porque si yo no cuido mi cuerpo, también eso afecta lo espiritual. Hay cuestiones tan sencillas como el ejercicio físico con medida. Aquí tenemos la iglesia, un gimnasio allí, otro gimnasio arriba, así que no tiene excusa, ¿no? Si quiere también venir, a eso ya son el CrossFit. Yo cuando lo veo también entrar, salir, digo, madre mía, digo, le pegan una paliza y además le pagan por ello, ¿no? Es una maravilla. Es verdad que hay ejercicios físicos que son muy agresivos, pero el hecho de caminar, algún tipo de deporte continuado, algún tipo de acción que contribuya a que tu cuerpo esté sano, es fundamental para que el propósito de Dios en tu vida se pueda desarrollar. Para que tenga una mente fresca, para que tu cuerpo no esté continuamente condicionado por tener que visitar al médico y sin tener ese tiempo dedicado a ser productivos para el reino del Señor. Uno dice, no, es que no soy suficientemente joven. Alfredo, ponte de pie un momentito, por favor. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto? Bueno, Alfredo, me acuerdo cuando estábamos en Almería una vez, que de repente quedamos con ellos y viene Raquel y digo, ¿y Alfredo? Y no, Alfredo se ha ido a correr. Se ha ido con todo el paseo marítimo, corriendo, yendo y viniendo. Y ahora sigue haciendo no sé cuántos kilómetros cada día y caminando sin parar. 83 años tiene y él sigue también en forma. ¿Por qué no le damos un aplauso al comandante? No hay excusa para desarrollar ejercicio físico. Si no podemos tener movilidad con los brazos, con las piernas, o al revés, si no podemos correr, pues caminar, algo que contribuya realmente a que nuestro cuerpo esté activo de manera continua, nos ayuda de forma integral. No nos olvidemos, nosotros no solamente somos espíritu, somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Y para mantener el cuerpo también sano, necesitamos una alimentación sana. Es verdad que vivimos en un mundo en donde yo creo que algunos han pasado de rosca, ¿no? Cada uno verá su freno y sus límites. Algunos, más que comer, es un martirio, porque necesitan también echar listado de todo lo que pueden, no pueden comer, de lo que combina, no combina. Yo no lo hago tan complicado. Pero hay cosas que te benefician y cosas que te perjudican. Hombre,
¿Un bistec de ternera bueno perjudica? Yo creo que no. 5 bistecs cada día perjudica y mucho. Podríamos hablar de aquí muchas cosas, pero yo sé que sabéis lo que me estoy refiriendo. ¿Es ser espiritual tener una sana alimentación? Sí. Porque si una mala alimentación te perjudica en lo espiritual, estás afectando el propósito de Dios en tu vida. Afila el hacha y aplica sabiduría. Queremos servir al Señor no solamente en este momento, sino en los próximos 80 años. Y tenemos que tener la mente, el cuerpo y el espíritu alineados con el propósito del Señor para que podamos durar y perdurar para la gloria y honra de su nombre. Hemos hablado del ejercicio físico, hemos hablado también de la alimentación y otro aspecto que es incluso un principio bíblico es el hecho del descanso. Hay un principio bíblico que es que el mismo Dios 6 días trabajó y uno descansó. Algunos llevan al límite del legalismo el tema del sabbat o el descanso del domingo, pero para mí es un principio. A mí me da igual que se descanse en el sábado que en el domingo, literalmente. El hecho es que una vez a la semana puedas, no el hecho de descansar, tumbarte a la bartola en el sofá, que a lo mejor también viene bien de vez en cuando, ¿no? Pero es el hecho de una desconexión, es el hecho de no hacer lo mismo. Por ejemplo, obviamente, pues mi lectura habitual pues suele ser la que es, acerca de la palabra, del libro de teología, todo lo que contribuye a mi desarrollo espiritual y formativo. Pero hay momentos en los que yo quiero despejarme y me leo una novela que no tiene nada que ver con la cuestión espiritual. La última fue la de Arturo Pérez Reverte, esa de Revolución, de los mexicanos. Y ahí me encontraba yo en mi película con los mexicanos, que pueden sumergirme desconectando por completo. Esto me ayuda realmente a desconectar de lo que es una dinámica que continuamente la mente está trabajando. El principio bíblico de descansar no es un capricho, es un principio espiritual. Y algunas veces decimos, ay, es que este hermanito con lo que está trabajando para el Señor, Dios lo tiene que bendecir. No, al revés. Si tu manera de trabajar está incumpliendo los principios del Señor, Dios no te tiene que recompensar, Dios te tendría que castigar. Y sabéis que el que habla no es una persona que esté pasiva y que esté también ausente del trabajo. Hay mucha intensidad de trabajo, pero la cuestión no es el hecho de la intensidad, sino también encontrar esos momentos de reposo. No es que no tengo dinero para las vacaciones. Bueno, aunque sea te pega un paseo por la ribera. No es que no tengo tiempo, no tengo dinero para pegarme con mi mujer un momento de irme a comer a un restaurante en Córdoba. Te vas a comer pipa a la Somadilla. Pero momento de desconexión, momento en lo que tu mente también sepa decir lo importante es mi vida y sepas también afilar el hacha. No sigo por ahí, la dimensión física. Vamos a pasar a la dimensión mental, cuidar nuestros pensamientos. Dice Proverbio 23:79, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que tú piensas determina lo que tú eres. Así que es importantísimo transformar la manera de pensar. Y la manera de pensar no se transforma de manera fácil ni automática. No es una cuestión que le das a un interruptor y ya ha cambiado. Es una cuestión que requiere también trabajo, que requiere incorporar información. Hay algunos que dicen, no, es que yo no he leído un libro en mi vida, y lo dice con alegría. Dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? El otro día me comentaba una persona que dice que anteriormente no había leído o nunca o casi nunca y que empezó también a desarrollar estudios de la palabra. En un curso también empezó a desarrollar y ahí cogió el hábito de empezar a leer libros y ahora es una asidua lectora de libros. Realmente la cuestión, la mente es como un músculo. Habrá momentos que tú no puedes coger de repente 100 kilos, pero progresivamente, si ese músculo lo habilitas y lo preparas, lo entrenas, empezará a coger cada vez más peso. Y necesitamos también incorporar información que nos ayude a cambiar nuestra manera de pensar. No basta una predicación a la semana, no basta una lectura bíblica de unos versículos cada día. Es una cuestión intencional, requiere una acción que contribuya a un enfoque permanente de ese cambio de la manera de pensar. Nuestra manera interior está condicionando todo lo que somos y todo lo que hacemos.
Pablo lo decía de esta manera, o el Espíritu Santo a través de Pablo en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a la manera de pensar de este tiempo, sino transformaos, cambiar la manera de pensar. Esa renovación continua contribuye realmente a cumplir el propósito del Señor. Y si pensamos lo mismo, haremos lo mismo. Y si no cambiamos la manera de pensar, nunca seremos personas diferentes. Algunos dicen, no, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tienes la oportunidad de que todo sea hecho nueva si renueva tu mente y la palabra de Dios se siembra en tu vida. En tercer lugar, la dimensión social es cuidar también nuestra vida interior, nuestras relaciones. Dios, al principio de la Biblia, casi en la tapa, dice, no es bueno que el ser humano esté, y le hizo ayuda idónea. Y algunos como que alineamos solamente con la cuestión de que lo que cubre la soledad es el matrimonio. Obviamente sí, pero no solamente es la cuestión del matrimonio. El ser humano no está hecho para vivir en soledad. El ser humano está hecho para vivir de forma social. Por eso vemos que a lo largo de la historia se agrupa en pueblos, en aldeas, en ciudades, porque hay una relación social necesaria para el alimento personal. Una estrategia del enemigo, y recuerda bien esto, una estrategia del enemigo es aislarte, es apartarte del fuego, a ponerte como brasa atrás. Y uno dice, no, yo estoy con el Señor, no voy a la iglesia, pero estoy bien con el Señor. Es una estrategia del diablo. No es una cuestión que automáticamente uno puede decir, estoy fuera, pero progresivamente te va apartando y te va sacando del calor. La iglesia podrá tener alguna dificultad, algunos problemas, pero recuerda, fuera hace mucho frío. Algunos me contaron un chiste muy malo. Dice, la iglesia es como el arca de Noé. Dentro huele muy mal, pero fuera llueve mucho. Nuestra humanidad, nuestra aportación, lo que trasladamos, no a otros, porque cuando hablamos, algunos que me hacen mucha gracia cuando dicen, no es que la iglesia, es como que otros hacen, ¿no? Y tú no haces nada. A lo largo de la vida tú no has aportado nada que de alguna manera otros puedan reclamar. La iglesia es un milagro del Señor. La iglesia es un milagro del Señor. La iglesia es una bendición del Señor. La iglesia es un invento del Señor. No es una cuestión que nosotros hayamos programado, sino que Dios lo diseñó. Porque en ese entorno se desarrolla precisamente las relaciones saludables que buscan ser el hierro con el hierro, se aguza, se afila. Es donde de alguna manera podemos desarrollar lo mejor de nosotros y reconocer lo peor de nosotros. Es en ese lugar donde podemos también sentirnos en esa capacidad de restaurar. Hace 2 jueves también Juan compartió del perdón y de la importancia de poder también pedir perdón en momentos determinados, en ese entorno de amor que aun cuando fallamos, aun cuando nos golpeamos en algunos momentos, pero también podemos comprender la palabra del Señor, oír la voz del Espíritu Santo y reaccionar en consecuencia. Y podemos sentir que realmente Dios nos ayuda a restaurar y a impulsarnos. Las relaciones sociales son fundamentales. Por eso también el autor de Hebreos, el Espíritu Santo, dice en el capítulo 10, versículo 25, no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros. Compartí también, Miguel, el jueves pasado este versículo. Animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Exhortándonos, como dice la Reina Valera, unos a otros. Es importante entender que en nuestra libertad no tenemos algo prescriptivo como la Iglesia Católica, es decir, los domingos, misa. No, no es una cuestión que te obligue a nadie, pero es un sentido de responsabilidad. Es un sentido también de legado a mis hijos, que en un momento determinado podrán haber otras circunstancias, pero hay prioridades que prevalecen sobre otras. No es que me vienen a visitar una persona, no sé cuánto, de repente, bueno, pues traerla al culto. O que la persona también pueda entender que hay cosas para ti sumamente importantes. Pero si cualquier cosa te lleva a dejar de congregarte, si cualquier cosa es motivo para dejar la iglesia, esto lo enseñarás a tus hijos. No por lo que hablas, sino por lo que transmites. Y luego cuando llegan a la adolescencia dirán, ay, que no vienen a la iglesia. Pero vas poquito a poco impidiendo que el hacha sea afilado y empieza también a trasladar
planteamientos y principios que obviamente tienen su resultado. Estamos llamados para tener relaciones sociales, para no estar solos, para compartir también de corazón a corazón, para hacer que nuestra vida realmente tenga un ámbito de protección, de cuidado, de amor. Porque cuando uno cae y está solo, si nadie lo levanta, te quedarás hundido. Necesitamos invertir en las relaciones. Algunos dicen, no, es que no puedo ir al grupo de hogar porque no tengo tiempo. Es que, bueno, que algunos es verdad que no tienen tiempo porque lo coincide con el trabajo, pero otro no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de prioridades. Ahora, cuando te pasa algo, tú quieres que rápidamente te atiendan. Quieres que rápidamente estén ahí contigo, que rápidamente estén ahí cubriéndote. ¿Sí o no? Nos pasa a todos. Hay que invertir. Lo que no siembra es lo que recoge. Ese principio espiritual de sembrar relación, de sembrar amor, eso es algo que realmente podemos decir que se cumple, porque lo que siembra, recoge. Y si siembra amor, recogerás amor. Si siembra soledad, recogerás soledad. Algunos tienen, yo siempre pongo este ejemplo, que algunos tienen como cuando vas a un hotel y está el cartelito este de no molestar, ¿no? Y algunos ponen ese cartelito fuera, en la puerta de su vida personal, y están en su habitación diciendo, es que nadie me llama, es que nadie me busca, es que nadie viene a visitarme. Y de alguna manera estoy yo lanzando mensajes como diciendo, no quiero cuenta con nadie. La cuestión es, quita ese cartelito, busca a otra persona, siembra en otra persona y verás como lo que tú siembras lo vas a recoger para la gloria del Señor y para la bendición de tu vida. Y en cuarto lugar, y en último lugar, os prometo que va a ser en último lugar porque de hecho voy a pedir al grupo de alabanza que pasen por aquí, la dimensión espiritual. Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. ¿Recordáis este versículo? Se encuentra en el contexto de una de las predicaciones más relevantes de Jesús en el Sermón del Monte. Pero ahí precisamente en el capítulo 6 es donde se empieza a desarrollar el proceso de Jesús enseñándole también a orar a sus discípulos y entonces también habla sobre el Padre Nuestro. Es una enseñanza tan profunda de Jesús sobre la oración. Él manifiesta la importancia de hacer varias cosas. En primer lugar, cuando ores. Cuando ores, está manifestando que es una cuestión habitual. No es una cuestión esporádica o mucho menos espontánea, sino que es algo que tú desarrollas como un hábito en tu vida. El hábito de la oración, el hábito de la comunicación con Dios, el hábito de que de alguna manera te conecta con Dios cada día, el hábito de que Dios es parte de tu vida y lo hace con esa cuestión de oración cada día. Y en segundo lugar, hay un principio también de intimidad. No es solamente la cuestión de relación comunitaria, no es solamente la relación de iglesia, es la relación individual. Mi relación con el Señor sostiene mi relación con la iglesia. Y cuando yo tengo esa relación diaria, vengo aquí y cuando cantamos y alabamos al Señor juntos, es como que me elevo al tercer cielo. Hoy estaba yo aquí que me subía por la nube, sentía una presencia del Señor. En el tiempo de alabanza y de oración, cuando cantamos esa canción, que podemos cantarla también ahora, que abre los cielos. Cantamos al Señor, Señor, abre los cielos. Abre los cielos. Sentía esa presencia de Dios que llenaba mi vida. Pero si yo dependo de una relación comunitaria, como decíamos anteriormente, estaré fallando y fallando mucho. Yo tengo que buscar mi intimidad con el Señor. Yo tengo que coger mi piedra de afilar. Y afilar tu vida. Afilar tu relación con el Señor.
Hacer que tu vida espiritual no se enfoque en sobrevivir, sino que sea una vida productiva que traiga fruto para el Señor. Y el primer fruto es en tu familia. En tu familia. Y varones, especialmente, hay un principio espiritual de ser cabeza de hogar. Y esa cabeza de hogar no es mandar, es ser ejemplo, es ser ilustración, es ser precisamente una motivación y un impulso para que toda la familia haga lo que nosotros estamos haciendo en primer lugar. Y es venir a la presencia del Señor. Es afilar nuestras hachas. Es conectarnos con el Señor. Es saber que si mi vida espiritual va mal, mi vida habrá fracasado, porque lo más importante es mi salvación. Y si no tengo relación con el Señor, ¿dónde pasarás toda la eternidad? Pero no venimos al Señor por miedo, todo lo contrario. Amamos al Señor, el Señor nos ama y venimos a Él como respuesta de su amor. Y Dios quiere usarte en profundidad, levantarte con poder y con gloria, hacer que tu vida sea una inspiración para muchas personas, hacer que tú seas un referente para otros, hacer que realmente el trabajo que aplica traiga un beneficio, que da igual que pasen los años y da igual las leyes de biología que se apliquen, seguirás sintiendo como la fuerza del búfalo se renuevan en tu vida y te levanta el Señor y hace que tu vida sea una vida llena de gloria y de poder del Señor. Necesitamos afilar nuestra hacha. Y lo más importante es nuestra vida espiritual. Y el primer paso para poder entrar en esa vida espiritual es decir: Señor, yo quiero pedirte perdón por mis pecados. Mi pecado es una barrera que me impide mi relación contigo. Yo no puedo vencer mi pecado, pero tú, Jesús, sí puedes vencer. ¿Qué es lo que Jesús quiere? Que reconozca tu pecado, que reconozca tu humildad, que reconozca tu impotencia, como yo he tenido que hacer, y la mayoría de los que estamos aquí lo hemos tenido que hacer en algún momento. Dile: Señor, entra en mi vida. La Biblia dice que tu sangre, Señor, me limpia de todo pecado, de todo pecado, de todo pecado. No hay ni uno solo que se escape. No hay ni uno solo que sea más fuerte que la sangre de Jesucristo. En su nombre hay salvación. Y hoy el Señor también te quiere llevar a ese momento en el que tú puedas decirle: Señor, quiero tu salvación, quiero ser parte de tu familia, quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija, Señor. Quiero que mi vida sea productiva, Señor, quiero afilar mi hacha. Y lo más importante, Señor, afinarme en tu voluntad, en tu propósito. ¿Hay alguien que quiera también entregarle su vida al Señor? Ahí desde el sitio que estás, simplemente levanta tu mano y házmelo saber. Quiero dar la oportunidad. Amén, gloria a Dios. ¿Habrá alguien más? Gloria a Dios. Esto es entre tú y el Señor. Cierra los ojos, por favor, iglesia. Si hay alguna persona que no se sienta comprometida, es entre tú y el Señor. Alguien más que le diga: Señor, yo quiero ser tu hijo, tu hija. Hoy, mi Dios, quiero pasar de muerte a vida. Hoy quiero experimentar, Señor, tu amor y tu abrazo. Hoy quiero, Señor, afilar mi hacha. ¿Habrá alguna persona más antes de orar? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la vida que han levantado la mano, Señor. Y quizás algunos más que no lo han hecho físicamente, pero que en su interior, Señor, están tomando decisiones de buscarte a ti, de caminar, Señor, por el camino que tú le abres por delante de sus pies. Te pido, Señor, que hoy, mi Dios, haya ese encuentro entre el cielo y la tierra. Que hoy puedan sentir, Señor, ese abrazo de amor. Que hoy, Señor, la soledad se rompa en el nombre de Jesús y puedan experimentar, mi Dios, lo que jamás nada ni nadie le pudo aportar. Ese amor que lo llena, ese amor que cubre, ese amor que sacia, Señor.
Padre, bendice cada vida. Hoy, Señor, queremos orar como iglesia, Señor. Que abras los cielos, Señor. Que derrame tu bendición. Que tu iglesia se levante, Señor, con su herramienta afilada, mi Dios, con su hacha, Señor, afilada. Padre amado, queremos entender los tiempos y sabemos que los días son cortos, Señor. Y Padre, el tiempo que nos quede, enfocarnos, Señor, en tu servicio, levantar tu nombre en alto. Y, Señor, clamar, Padre amado, para que las tinieblas retrocedan, para que todo yugo de esclavitud, Señor, se rompa, se quiebre en el nombre de Jesús. Para que, Señor, en este país, en esta ciudad, haya un genuino avivamiento, Señor. Mujeres, hombres, rendidos delante de tus pies. Hombres y mujeres, Señor, que vengan corriendo, anhelando, Señor, tener un encuentro contigo. Señor, oramos, derrama tu presencia, abre los cielos, Señor, derrama tu gloria, Dios. Rompe, Señor, todo yugo de esclavitud, Señor, y todo cielo de bronce. Y derrama tu lluvia fina, Señor, sobre este lugar. Lo cantamos, lo proclamamos, Señor, lo decimos y pedimos, Señor, que tú lo hagas. No, Señor, por lástima, sino por fe, porque tu iglesia lo cree, tu iglesia te cree y cree, Señor, que lo que es imposible para el ser humano es posible para ti, Señor, y que en ti está el poder para hacer, Señor, que todo sea posible en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ponte de pie y canta esta canción. Ponte de pie y canta esta canción. Sabemos que dile, Señor, derrama tu gloria. Afila mi hacha, Señor. Abre los cielos sobre mi vida. Úsame, Dios. Úsame, Jesús. Asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Te
Dios, que se abren los cielos, Señor. Que se abren los cielos sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi hogar, Dios. Que se abren los cielos sobre mi iglesia. Pero sobre todo, Señor, que se abren los cielos en mí. Empieza por mí, Señor. Empieza por mí. Quiero hacer un llamado en este momento. He señalado a los padres y madres de familia que desarrollan esa función de cabeza de hogar. Esa cuestión que evidencia un legado que transmitimos de generación en generación y queremos transmitir bendición, ¿sí o no? Queremos transmitir lo mejor para nuestros hijos. Si no le enseñamos a afilar sus hachas, seguirán aplicando más fuerza y más fuerza y más fuerza hasta su agotamiento final. Tenemos que decir, Señor, cambia mi manera de pensar. Yo quiero hoy, mi Dios, incorporar cuestiones como la que se ha hablado en la predicación u otras cosas que contribuyan a un cambio genuino en mi vida. Señor, tomo la decisión delante de ti, Señor. No es una cuestión de que me vea nadie, pero, Señor, tomo la decisión y me comprometo, Señor, a afilar mi hacha.